Reciban todos un cordial saludo y bienvenidos a este video. El día de hoy, la estudiante Emily Villamizar y mi persona Camila Yepes Sánchez les hablaremos sobre las formas de extinción de las obligaciones. Pero para empezar deberíamos preguntarnos, ¿qué son las obligaciones? Bien, el artículo 1494 del Código Civil nos dice que las obligaciones nacen, ya sea por las voluntades de dos o más personas, por un hecho voluntario de la persona que se obliga con otra, o como efecto de un hecho dañino a otra persona, por ejemplo el caso de los delitos. El artículo 1527 del Código Civil las clasifica en dos tipos. Primero, obligaciones civiles y obligaciones naturales. Las obligaciones civiles son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento porque constituyen un vínculo jurídico donde el acreedor tiene derecho a exigir al deudor una determinada prestación. Y estas obligaciones civiles pueden ser de dar, hacer o no hacer. Por otro lado, las obligaciones naturales no dan derecho para exigir su cumplimiento por vía judicial, pero en caso de cumplirse, autorizan para retener lo que se ha dado o pagado. Es como imaginar una obligación a medias. Bueno, el Código Civil nos menciona 10 maneras de extinguir las obligaciones, aunque también depende si se consulta con otros autores, pueden ser más. Principalmente nos centraremos en hablar de las 10 que menciona el Código Civil y a continuación mi compañera. Bueno, para empezar hablaremos acerca de la solución o pago en efectivo como la forma de extinguir las obligaciones. El pago es el acto jurídico por el cual se cumple una prestación debida, cualquiera que sea su objeto, dar, hacer o no hacer, y cuyo efecto es extinguir la obligación. Este pago debemos recordar que no es únicamente la entrega de dinero que correspondería con una prestación de dar, sino que también puede ser de hacer, como por ejemplo realizar una obra de arte o por último una prestación de no hacer, como la de no realizar una edificación. De conformidad con el artículo 1627 del Código Civil, el acreedor no podrá ser obligado a recibir otra cosa de lo que se deba, ni aun a pretexto de ser de igual o mayor valor que la ofrecida. Ahora bien, vamos a hablar acerca de quién puede hacer el pago. Para este aspecto vamos a tener en cuenta los artículos 1630, 1631 y 1632 del mismo código, los cuales versan sobre el pago de una persona distinto al deudor y determinadas especificaciones de acuerdo al conocimiento y la voluntad tanto del deudor como del acreedor. En síntesis, cualquier persona puede pagar a nombre del deudor aún sin su conocimiento o contra su voluntad, a menos que sea una obligación incluso personal como en una obligación de hacer. De aquí se podrían desprender tres casos. El primero, el tercero paga con el consentimiento del deudor y por tanto se subrogará a los derechos del acreedor. La segunda es que el tercero paga sin el consentimiento del deudor, caso en el cual aquel no tendrá acción sino para que éste le reembolse lo pagado, distinto al caso anterior en el cual se presenta la subrogación. El tercero es el que paga contra la voluntad del deudor. En este caso no tendría derecho para que el deudor le reembolse lo pagado, a no ser que el acreedor le ceda voluntariamente su acción. El pago, a partir del artículo 1634 se menciona que el pago será válido cuando se le pague al acreedor, a quien dipute para el pago como un mandatario, a quien lo haya sucedido, a quien designe la ley como un representante legal, un curador, o al juez si se está frente a una controversia judicial. Incluso el pago realizado de buena fe a una persona que tenía la posesión del crédito es válido aun si posteriormente se establece que no le pertenecía el crédito. Y para situaciones distintas a las mencionadas, si el acreedor ratifica, expresa o tácitamente, este se considerará válido desde el inicio. Adicionalmente, en el artículo 1636 se establece cuándo el pago al acreedor es nulo. Entonces, primero tenemos que es si el acreedor no tiene la administración de sus bienes, excepto si se demuestra que la cosa pagada se ha empleado en provecho del acreedor. Segundo, si por el juez se ha embargado la deuda o mandado a retener el pago. Y tercero, si se paga al deudor insolvente en fraude a los acreedores a cuyo favor se ha abierto concurso. Ahora, ¿cuándo y dónde debe hacerse este pago? El pago debe realizarse en primera medida cuando sea exigible, a excepción en los eventos en los cuales se encuentra atada a una condición o plazo, como podría ser en un contrato de tracto sucesivo. En los artículos 1645, 1646 y 1647 del mismo código se establece dónde debe realizarse el pago, que principalmente es en el cual se haya pactado las partes. Pero cuando no se haya pactado, la ley nos suple esto y nos dice que si se trata de un cuerpo cierto, se hará el pago en el lugar en que el cuerpo cierto existía al momento de crearse la obligación. O si se debe una cosa que sea de género, se hará en el domicilio del deudor.
y en los casos en el que éste haya cambiado de domicilio será en el que se encontraba al momento de contratar, salvo estipulación en contrario. Ahora, ¿cómo debe hacerse el pago? Aquí vamos a hablar acerca de los artículos del 1648 a 1652. Aquí se pueden presentar diferentes situaciones. La primera, si la deuda es de un cuerpo cierto, debe el acreedor recibirlo en el estado en que se halle, a menos que se haya deteriorado y que los deterioros provengan del hecho o culpa del deudor o que hayan sobrevenido después de que el deudor se ha constituido en mora y no provengan de un caso fortuito en que la cosa hubiese estado igualmente expuesta en poder del acreedor. Para este caso se podría presentar otra figura que abordaremos más adelante. Y si el deterioro ha sobrevenido antes de constituirse el deudor en mora, pero no por hecho o culpa suya, sino de otra persona por la cual no es responsable, es válido el pago de la cosa en el estado en que se encuentre, pero el acreedor podrá exigirle al deudor que le ceda su acción contra el tercero, que fue el autor del daño. Ahora, si se trata de un género, el deudor debe darlo en la forma como está estipulado y recordemos que según el artículo 1649, el deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba, salvo el caso de convención en contrario y sin perjuicio de lo que disponen las leyes en casos especiales. Finalmente tenemos la imputación del pago que va del artículo 1653 al 1655, que hace referencia al pago o pagos que contemplan la obligación y que se encuentra en cabeza del deudor a favor del acreedor. Entonces aquí hablamos de los casos en los cuales un deudor le debe varias obligaciones a su acreedor que reposan sobre una misma naturaleza, como por ejemplo una cantidad de dinero. Aquí es importante determinar si en un momento dado el deudor decide pagar una cantidad específica, saber a qué deuda está dirigida este pago. Bueno, hablemos de la novación. El artículo 1687 nos dice que la novación es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda por tanto extinguida. Para que sea válida la novación, tanto la obligación primitiva como el contrato de novación tienen que ser válidos, al menos naturalmente, y para que exista la novación es necesario que lo declaren las partes o que parezca indudablemente que su intención ha sido novar. La novación puede hacerse de tres modos, las cuales se encuentran señaladas en el artículo 1690 del Código Civil. Cuando se sustituye la obligación primitiva por otra nueva, ya sea reemplazando el objeto o la causa por mutuo acuerdo, ocurre novación por el objeto, también llamada novación objetiva o real. Por ejemplo, que las partes acuerden cambiar una obligación de dar por una de hacer, o que en el negocio el acreedor y el deudor habían acordado que el objeto ya no sería un automóvil, sino una suma de dinero. Segundo caso, cuando la misma fuente o causa de la obligación es sustituida. Por ejemplo, en un contrato de leasing, donde llegado el tiempo de vencimiento del contrato y ejercía la opción de compra, se extinguen las obligaciones anteriores. Tercero, cuando en el vínculo se sustituye al acreedor, ocurre mutato creditore, separándose completamente el anterior acreedor y extinguiéndose la obligación primitiva. Esto se llama novación personal, donde la obligación que asume el nuevo acreedor es una obligación completamente nueva y deslindada de cualquier garantía, privilegio o accesorio de la obligación primitiva. Cuarto, cuando el extremo pasivo de la obligación es sustituido por un nuevo deudor, se llama mutato debitore, reemplazo que puede hacerse tanto con el consentimiento del antiguo deudor como sin su consentimiento. No obstante, el cambio del deudor extinguirá la obligación anterior. Aún así, aunque pueda prescindirse de la aceptación del deudor antiguo por mandato del artículo 1694, es necesario para que haya novación por cambio del aspecto pasivo del consentimiento del acreedor. Pues, si éste se rehúsa a liberar al antiguo deudor, no se producirá el efecto novatorio, sino que se tendrá al nuevo deudor como un simple diputado para la realización del pago o como codeudor solidario o fiador de la deuda, según se deduzca del acto que han celebrado mutuamente. Continuando con la transacción, este se encuentra en el artículo 2469 del Código Civil y es un negocio extrajudicial, o sea, una convención regulada por el derecho sustancial y que entre las partes produce los efectos extintivos que le son inherentes desde el momento mismo en que se perfecciona. La Corte y diferentes teóricos han mencionado que la definición que nos proporciona el artículo es deficiente e inexacta, por tanto se ha ido desarrollando y la Corte la ha definido como la convención en que las partes, sacrificando parcialmente sus pretensiones, ponen término en forma extrajudicial a un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Este tiene unos elementos específicos que son la existencia de un derecho dudoso o de una relación jurídica incierta, aunque no esté en litigio, la voluntad o intención de las partes de mudar la relación jurídica dudosa por otra relación cierta y firme y la eliminación convencional de la incertidumbre mediante concesiones recíprocas.
Bien, la remisión, también conocida como condonación o perdón de la deuda, se encuentra regulada en los artículos 1711 a 1713 del Código Civil. Es un acto jurídico por el cual el acreedor manifiesta su voluntad de extinguir total o parcialmente la obligación a cargo del deudor, sin recibir a cambio una prestación. Si acaso recibiera a cambio una prestación, ya se convertiría en otra forma de extinguir la obligación, por ejemplo, como la novación o la transacción. En esencia, es una renuncia gratuita al derecho de crédito. Puede ser expresa o tácita, como lo menciona el artículo 1713. La remisión expresa se realiza cuando el acreedor manifiesta de manera clara e inequívoca su intención de perdonar la deuda, ya sea verbalmente o por escrito. Y la remisión tácita se infiere de ciertos actos del acreedor que evidencian su intención de renunciar al cobro. El Código Civil establece que hay remisión tácita cuando el acreedor entrega voluntariamente al deudor el título de la obligación o lo destruye o cancela con ánimo de extinguir la deuda. Sin embargo, el acreedor puede probar que la entrega, destrucción o cancelación del título no fue voluntaria o no se hizo con ánimo de remitir la deuda. Ahora continuaremos con la compensación que, de acuerdo a los artículos del 1714 al 1723 que lo regulan, se constituye como un modo de extinguir las obligaciones y se efectúa cuando dos sujetos son deudores y acreedores recíprocamente. La compensación se opera por el solo ministerio de la ley y aún sin el conocimiento de los deudores, y ambas deudas se extinguen recíprocamente hasta la concurrencia de sus valores, desde el momento que una y otra reúnen las siguientes calidades, que son: primero, que ambas sean de dinero o de cosas fungibles o indeterminadas de igual género y calidad; la segunda, que ambas deudas sean líquidas; la tercera, que ambas sean actualmente exigibles; y en el caso en el cual una de las deudas o de las prestaciones tenga un valor superior a la otra, se deberá pagar el excedente. La sexta forma de distinguir las obligaciones es la confusión. Esta se encuentra regulada en los artículos 1724 a 1728 del Código Civil. Esta se presenta cuando en una misma persona se reúnen las calidades de acreedor y deudor de la misma obligación. Esta situación hace imposible la subsistencia de la obligación, ya que nadie puede ser acreedor y deudor de sí mismo. Los casos en los que puede ocurrir la confusión principalmente son a través de la sucesión por causa de muerte o por actos entre vivos. Primero, en caso de herencia o legado. Si el deudor hereda al acreedor o viceversa, la obligación se extingue por confusión. Por ejemplo, si una persona le debe dinero a su padre y éste fallece, instituyéndolo como su único heredero, la deuda se extingue porque el hijo se convierte en acreedor de sí mismo. En caso de actos entre vivos, encontramos la cesión de créditos al deudor, donde si el acreedor cede su crédito al propio deudor, la obligación se extingue por confusión. En otro caso es la asunción de deuda por el acreedor, donde si el acreedor asume la deuda del deudor, la obligación se extingue. Otro es la fusión de patrimonios, ya que en ciertos casos de fusión de sociedades o patrimonios, una persona jurídica puede convertirse en acreedora y deudora de sí misma respecto a obligaciones preexistentes entre las entidades fusionadas. Referente a la forma de extinguir las obligaciones por la pérdida de la cosa que se debe, esta se presenta cuando la cosa objeto de la prestación perece, se destruye, deja de estar en el comercio, o porque desaparece y se ignora si existe. Esta hace relación exclusivamente a la teoría de la causa extraña, es decir, solo se presenta cuando hay una fuerza mayor o caso fortuito, un hecho exclusivo de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima. Allí la obligación se extingue. Pero si por el contrario la cosa perece por culpa del deudor o durante la mora de este, la obligación sí subsiste, pero entonces en este caso va a variar el objeto, pues al deudor le va a competir la indemnización y pagar al acreedor el precio de la cosa por no actuar con el correspondiente cuidado y diligencia. Tampoco se va a extinguir la obligación cuando el deudor, estando en mora, la cosa perece por un caso fortuito que habría sobrevenido igualmente en manos del acreedor, en este caso contrario, es decir, que el caso fortuito no hubiera sobrevenido en manos del acreedor, el deudor entonces estará obligado al precio de la cosa y a los perjuicios moratorios. Bueno, ahora hablaremos de la nulidad o rescisión. Pero es importante distinguir claramente entre nulidad y rescisión, ya que aunque ambas buscan dejar sin efectos un acto jurídico y por ende las obligaciones que de él emanan, sus causas y efectos son diferentes. La nulidad se presenta cuando un acto jurídico nace viciado desde su origen, es decir, adolece de algún defecto o falta esencial al momento de su celebración, lo que lo hace inválido. La jurisprudencia ha dicho que tiene por objeto exonerar a las partes del cumplimiento de las obligaciones que no han contraído válidamente y recuperar las cosas que han salido de su patrimonio, pero no puede pretenderse la restitución sin que se haya pedido expresamente la declaratoria judicial de nulidad. La nulidad se regula principalmente en los artículos 1740 a 1756, donde se distinguen dos tipos de nulidad, absoluta y relativa.
Primero, la nulidad absoluta, regulada en el artículo 1741, nos dice que un acto es absolutamente nulo cuando, primero, la causa y el objeto del acto es contraria a la ley, al orden público o a las buenas costumbres. Segundo, la omisión de alguna solemnidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, por ejemplo, la falta de escritura pública en la compraventa de un inmueble. Tercero, un acto celebrado por un absolutamente incapaz, ya que las personas absolutamente no pueden obligarse por sí mismas, como los dementes, los impúberes y los sordomudos que no pueden dar a entender por escrito u otro medio idóneo, según el artículo 1504. La nulidad absoluta puede ser alegada por todo aquel que tenga interés en ello o puede ser declarada de oficio por el juez cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato. No puede sanearse por ratificación de las partes ni por la prescripción extraordinaria. El efecto de la nulidad absoluta es la extinción de las obligaciones retroactivamente. Las partes deben volver al estado en que se encontrarían si el acto no se hubiera celebrado. Por ejemplo, si se entregó un dinero por alguna de las partes, este debe ser restituido. Por otro lado, la nulidad relativa nos dice que un acto es relativamente nulo cuando adolece de vicios menos graves que los que causan la nulidad absoluta. Por ejemplo, las principales causas son la incapacidad relativa de una de las partes, por ejemplo, los menores y los disipadores interdictos que necesitan un curador. Estos tienen capacidad relativa. Los actos celebrados por ellos sin la debida autorización pueden ser anulados. Segundo, los vicios del consentimiento, error, fuerza o dolo, que afectan la voluntad de una de las partes al momento de celebrar el acto. La nulidad relativa solo puede ser alegada por la persona en cuyo favor se ha establecido, o sea, el incapaz relativo o la víctima del vicio del consentimiento, o por sus herederos o cesionarios. Esta puede sanearse por la ratificación de la parte que tenía derecho a alegarla o por la prescripción de la acción de nulidad, que generalmente son 4 años. Los efectos de la nulidad relativa son la extinción de las obligaciones nacidas del acto viciado, las partes deben restituirse lo que hayan recibido. Sin embargo, a diferencia de la nulidad absoluta, el acto relativamente nulo produce efectos jurídicos mientras no sea declarado nulo por sentencia judicial. Por otro lado, la rescisión, que también es conocida como acción resolutoria por lesión enorme en ciertos casos, es una forma de dejar sin efectos un acto o contrato que en su origen era válido, pero que posteriormente puede ser impugnado por causales específicas previstas en la ley. A diferencia de la nulidad, este acto nace perfecto, pero a circunstancias posteriores o coexistentes, pero no advertidas al momento de la celebración, se justifica su terminación. La rescisión se presenta principalmente en los siguientes casos. Rescisión por lesión enorme, por ejemplo, en la compraventa de bienes raíces, cuando existe una desproporción económica significativa entre las prestaciones de las partes en ciertos contratos. La ley permite rescindir el contrato si el vendedor sufre una lesión enorme, supongamos que recibe menos que la mitad del precio justo al tiempo del contrato, o si el comprador sufre una lesión enorme en caso de que pague más del doble del justo precio al tiempo del contrato. La rescisión por lesión enorme solo aplica a ciertos contratos taxativamente señalados por la ley, principalmente la compraventa de bienes raíces. La acción de rescisión prescribe en 4 años desde la fecha del contrato, según el artículo 1954. En el evento de la condición resolutoria es importante establecer que cuando hablamos de condición se refiere a un hecho futuro e incierto, que en este caso al cumplirse da lugar a la extinción de las obligaciones. La posibilidad de poder resolver un contrato puede ser tanto legal como convencional. Entonces, por un lado tenemos la condición resolutoria tácita, que va implícita en todos los contratos bilaterales en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Entonces, en tal caso, el otro contratante va a poder pedir a su arbitrio tanto la resolución del contrato o el cumplimiento del contrato con la respectiva indemnización del perjuicio. Por otro lado tenemos la condición resolutoria ordinaria o expresa, que también es llamada condición resolutoria convencional, que va a implicar que una vez que se cumpla esta condición, este hecho futuro incierto que ha sido fijado clara y determinadamente por las partes, se va a extinguir la obligación. Este hecho futuro incierto debe ser diferente al cumplimiento de las obligaciones propias o principales de este contrato, ya que ese sería de la tácita. En conclusión, cuando una de las partes ha incumplido con la obligación inicialmente pactada en el contrato por efectos de la condición resolutoria, las obligaciones se van a extinguir tanto porque la parte cumplida exija el cumplimiento de la prestación, que extinguirá con el pago, realización efectiva de la prestación, o cuando exija la resolución, ya que en este caso todo volverá al estado inicial, desvaneciendo el nacimiento de la obligación. Cabe recordar de nuevo que cualquiera de las dos figuras permite el cobro de la indemnización de perjuicios. Bueno, en materia de extinción de las obligaciones aplica la prescripción extintiva. Esta se encuentra regulada en los artículos 2512 a 2545 del Código Civil. Debemos entenderla como el transcurso del tiempo durante el cual expiran o desaparecen las acciones que posee el acreedor para exigir de su deudor, bien sea el cumplimiento de la obligación, la restitución de la cosa o la indemnización de perjuicios. Esta prescripción debe ser alegada por el deudor y probada como una excepción dentro del proceso judicial que inicia el acreedor. El juez no puede declararla de oficio.
Es muy necesario demostrar que el deudor permaneció inactivo con una actitud pasiva sin ejercer las acciones judiciales tendientes a obtener el cumplimiento de la obligación durante el plazo legal. Hablemos de plazos. Según el Código Civil y otras leyes, existe la prescripción de largo tiempo u ordinaria, lo establece el artículo 2356. Tenemos la acción ejecutiva, que prescribe en 5 años, contados a partir de que la obligación se hizo exigible. Y tenemos la acción ordinaria, esa prescribe en 10 años contados desde que la obligación se hizo exigible. Los efectos de la prescripción extintiva principalmente es que el acreedor pierda las acciones para exigir judicialmente el cumplimiento de la obligación. Sin embargo, la obligación natural subsiste, lo que les mencionaba anteriormente. Se vence la acción judicial para ejercer el cobro, pero la obligación natural subsiste y en caso de que el deudor realice el pago, este puede ser retenido. Al extinguirse la acción principal por prescripción, también se extinguen las garantías accesorias que aseguraban dicha obligación, como por ejemplo la hipoteca, la prenda y la fianza, que les he mencionado anteriormente, salvo que se hayan constituido sobre bienes de terceros que no estén obligados directamente a la deuda.